Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Investigación sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero decirles que nos sentimos muy honrados por tener la oportunidad de que se presente en este espacio universitario el informe IGI-MEX, Índice Global de Impunidad Global, y el de México de manera muy particular. Luego de un intercambio muy fructífero que hemos tenido con los profesores que aquí me acompañan y que vienen de la Universidad de las Américas Puebla. Ellos son el investigador Juan Antonio Leclerc Ortega y el doctor también Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, colegas estimables, a los cuales también quiero decirles que me da mucho gusto que el doctor Raúl Benítez, a quien todos ustedes conocen, que es miembro de la familia del CISAN, un investigador experto en los temas de seguridad, además coordinador del área de estudios de la integración de este centro, se haya dado tiempo en su agenda para acompañarnos de nueva cuenta, porque Raúl tiene una participación muy activa en esta institución, misma que quiero reconocer públicamente, y que se haya dado un espacio en su agenda para acompañarnos y él ser el que va a comentar este trabajo en función de que es un gran experto multicitado. Sobre todo he leído algunas cosas que hablan sobre el tema de la impunidad y publicadas ahora a raíz de los comentarios que hubo la semana pasada en Estados Unidos, y aparece tu nombre, Raúl, multicitado, ¿eh? Entonces, tenemos un escenario muy interesante. Se va a hablar de un tema a todas luces trascendente, no nada más para México, sino para el mundo en su conjunto, en una coyuntura particularmente compleja. Así que, sin más preámbulo, voy a dar el uso de la palabra a los tres expertos que nos acompañan en esta mañana, y si me lo permiten, quiero leer una breve currícula del doctor, en este caso el que va a iniciar la mesa, Juan Antonio Leclerc. Él hizo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en esta institución, así que bienvenido. Sabemos los universitarios que nunca dejamos este gran espacio, la verdad, acabamos habitándolo el resto de nuestras vidas, así que bienvenido a tu casa. Cuenta con especialidad en política y gestión energética y medioambiental, estudios que ha realizado también en Flaxo, México. Es coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla, y ha fungido como profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en universidades como la Ibero, el CIDE, el ITESM Santa Fe y el ITAM. En el servicio público se ha desempeñado como director general de la Fundación Humanismo Político en el Senado de la República entre los años de 2009 y 2013. Fue también coordinador de asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre los años 2004 y 2006. Y coordinador de análisis en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República entre 2002 y 2003, y director general de análisis y estrategia en la Coordinación para el Diálogo y la Paz en Chiapas. Actualmente también se desempeña como columnista en www.lasillarrota.com. Bienvenido Juan Antonio. Y bueno, pues con este currículum a todas luces, sabemos que has tenido una vida académica y sobre todo en el ejercicio de la administración pública muy activa y sobresaliente, así que tienes la película completa de los avatares que en el caso de la impunidad, bueno, pues aquejan a este país. Bienvenido. Silvia, muchísimas gracias al CISAN por recibirnos. Hemos tenido la oportunidad de presentar este trabajo ya en diferentes lugares, instituciones, universidades, organizaciones empresariales, pero realmente para mí esto es un privilegio porque puedo hacerlo en mi alma mater. Representa un honor poder presentarlo ante ustedes y compartir lo que representa la primera etapa de este proyecto. Lo que les vamos a presentar es un poco la metodología y los resultados del proyecto Índice Global de Impunidad,
que hasta el momento se ha conformado con la presentación de 2 documentos. Iniciamos elaborando un índice comparado a nivel internacional, donde pudimos comparar 59 países, y posteriormente, en el mes de febrero de este año, logramos presentar un índice con la misma metodología, con algunas variantes en la construcción de indicadores, donde llevamos el análisis a la situación en las entidades federativas del país. Este proyecto, con eso cerramos la primera etapa, la presentación del reporte, la metodología, y la idea es que lo vamos a actualizar sobre una base periódica. Esperamos tener este año la actualización del índice global y en 2017 la actualización del índice mexicano, con la idea de estructurar un análisis longitudinal para medir tanto la evolución de esos indicadores como el impacto posible que pueda tener a partir de la implementación de diversos tipos de política pública. ¿Qué es realmente el IGI? Déjenme decirles que es el primer proyecto académico de carácter internacional que busca específicamente medir el fenómeno de la impunidad. Para nosotros, al momento de arrancar el proyecto, la impunidad se convirtió en un tema central. Consideramos que la impunidad es un fenómeno que merece ser discutido o analizado por sí mismo. Sabemos que está relacionado con otros fenómenos, específicamente inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos, corrupción, acceso a la justicia, pero no por el hecho de analizar o medir fenómenos como corrupción por sí misma o incidencia delictiva, tienes un acercamiento al fenómeno de la impunidad. El reto fue ponerle nombre y apellido al problema de la impunidad, construir un concepto que pudiera operacionalizarse y traducirlo en un conjunto de indicadores que cruzan las fronteras de estos temas y que enfrentan el mismo tipo de problemática en el acceso y calidad de la información que caracteriza el tratamiento de estos fenómenos. Como una peculiaridad que es importante para ver los datos que les vamos a presentar, es que nosotros usamos, ya decimos que usamos datos estadísticos duros. Hay que tomarlo con comillas, siempre en la discusión estadística, el dato duro pues siempre es muy relativo, pero sobre todo en temas de seguridad, violencia, es más relativo, porque en muchas ocasiones la información puede ser cuestionada. En el caso, nosotros estamos conscientes que mucha de esta información la reportan directamente los países o los estados, en el caso mexicano, y habría que primero discutir si lo que reportan es verdad, lo cual tendría que ser parte de un proyecto mucho más ambicioso. Simplemente tomando los datos con prudencia, lo que decimos es parte de información estadística. No es un índice de percepción y eso tiene impacto en el tipo de variables que nosotros estamos utilizando. ¿De dónde sacamos esta información? Tenemos 3 fuentes fundamentales. Para el índice global utilizamos la información de la Oficina para Drogas y Delito de Naciones Unidas, que es información que reportan los propios países a partir de metodologías, en ocasiones cuestionarios unificados. Para el caso de derechos humanos, para poder comparar a nivel internacional, utilizamos la información del Observatorio de Derechos Humanos coordinado por Sigranelli Richardson, que tiene la ventaja de tener desde la década del 80 un seguimiento a cerca de 20 indicadores de derechos humanos. Nosotros tomamos 4, lo hacen a partir de combinar información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Naciones Unidas y Amnistía Internacional, y da un acercamiento bastante razonable al fenómeno de la violación a los derechos humanos. Para el caso mexicano utilizamos la información generada por el INEGI, fundamentalmente con los cestos de gobierno, seguridad y justicia, que son también información que se actualiza sobre una base periódica. Para el índice global, la información base es 2012, que era la información disponible hasta el año pasado. Ya hay una actualización que será la base de lo que vamos a hacer. Y en el caso del índice mexicano, cuando hacemos la corrida estadística, la información disponible era 2013. El INEGI ya actualizó 2014 y lo que aspiramos a hacer en 2017 es aprovechar que van a actualizar también hacia la información correspondiente a 2015 y tendremos de golpe una actualización que involucrará ya 3 años y por lo tanto podremos ver evolución más sólida a lo largo del tiempo. El proyecto es un proyecto académico, lo coordinamos directamente desde la Universidad de las Américas Puebla, creamos un centro de estudios para este fenómeno, pero involucra también a sociedad civil. No pudo haberse realizado sin el apoyo del Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia. Es una institución que, si bien está financiada por el gobierno del Estado, es independiente y cumple la función también de auditoría ciudadana y de incentivar la denuncia. Es un organismo que representaría la gobernanza ciudadana en el ámbito de la seguridad. También participan algunas organizaciones, empresas consultoras que hacen medio camino entre consultoría y labor social, como es Simo Consulting, sobre todo para la labor del modelo econométrico. Entonces hemos encontrado
un diálogo muy amplio entre academia, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que medimos? Cuando nosotros nos enfrentamos al problema de medir la impunidad y asumimos el reto de que esto era relevante, entendíamos que era relevante porque si bien va conectado a la seguridad o a la violencia, consideramos que es un fenómeno diferente y que hace la diferencia. ¿Por qué hace la diferencia? Porque corrupción la podemos encontrar en muchísimos países. Lo que hace la diferencia es que si está conectada a impunidad, si se sancionan los casos una vez que se descubren. De la misma manera, la violación a los derechos humanos, hay países, y nosotros en los datos nos sorprendimos con países que son castigados en términos de que tienen violaciones a los derechos humanos, pero el problema es si la impunidad retroalimenta y multiplica los efectos sociales dañinos de ese tipo de fenómenos. Por eso fue tan importante para nosotros. Cuando hacemos una investigación conceptual, descubrimos que hay mucha investigación sobre impunidad, algunos muy pocos estudios teóricos, mucho vinculado a derechos humanos, sobre todo justicia transicional en América Latina, mucho sobre género en algunas regiones, sobre todo violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, pero nos encontramos una constante. Quienes proponen estudiar de alguna manera la impunidad nos daban, yo creo que 3 tipos de recomendaciones generales. Primero, los periodistas y defensores de derechos humanos generaron instrumentos de medición y relacionaban la impunidad específicamente con la violencia que sufren defensores de derechos humanos o periodistas, lo cual es muy relevante porque como es una comunidad agredida directamente, utilizaban el concepto para sintetizar el tipo de violencia que sufrían. Si bien es muy relevante, el fenómeno de la impunidad va más allá de un grupo particular en la sociedad. Nos acercamos a esos estudios, los revisamos, pero no cumplían con los requisitos metodológicos que nosotros queríamos para entender el fenómeno como tal. Naciones Unidas, sobre todo la Oficina para Drogas y Delito, nos recomendaban, por ejemplo, otro criterio de medición que se está utilizando en el caso de Guatemala después de todo lo que ocurrió recientemente, que es tomen como indicador asesinatos y sentencias por asesinatos. ¿Por qué? Porque como es el delito más grave a final de cuentas, si hay impunidad en ese caso, lo hay en todo. Nosotros incorporamos esa variable, pero consideramos que el fenómeno de la impunidad va más allá de un delito en lo particular. Por lo tanto, también se quedaba corto en la aspiración. La tercera variable nos recomendaban sobre todo estudiosos del sistema penal en México y nos decían, la clave está en la cifra negra. Dígame cuántos delitos no se denuncian y de ese tamaño es la impunidad, que para México equivale a 93%. Es verdad, mucho del fenómeno de lo que no se denuncia tiene que ver con impunidad, pero no se agota en eso. Las personas no denuncian por diversos tipos de motivos. Miedo en algunos casos y para cierto tipo de delitos, pero en ocasiones tiene que ver por las fallas institucionales y los cuellos de botella que existen en el sistema de seguridad, pero fundamentalmente en el sistema de justicia. Y para nosotros esa era la clave. Lo que nos interesa medir y el concepto que utilizamos, que parte de la idea central, crimen sin castigo, la operacionalizamos en la comprensión estructural y funcional a través de 3 ejes paralelos. Nos interesa medir la estructura y funcionamiento del sistema de justicia, del sistema de seguridad y de los derechos humanos en un conjunto de indicadores fundamentales. Por estructura entendemos cómo están diseñadas las instituciones y cómo se traducen en capacidades institucionales específicas. Y segundo, por funcionamiento, es cómo opera en los hechos. Puedes tener muchas capacidades, pero en el fondo no opera adecuadamente. Eso es lo que buscamos medir. No medimos violencia, no medimos inseguridad por sí mismas. Por lo tanto, en algunos de los casos va a ser contraintuitivo. Van a ver ustedes estados donde dicen no puede haber tanta impunidad en un estado como Puebla, donde no ven ustedes el dramatismo de la situación de violencia de Guerrero, porque no estamos midiendo violencia, estamos midiendo capacidades institucionales y funcionamiento que se refleja en el exceso en el sistema de justicia y seguridad. Este es cómo se traducen estos ejes en un conjunto de indicadores específicamente para el caso internacional. ¿Qué logramos hacer y qué no logramos hacer en el caso global? Una vez que iniciamos y determinamos que estos son los ejes, tratamos de discutir a través de elaborar análisis de matrices de correlación por caso, por país, por tema, cómo podemos incorporar elementos de análisis a estos ejes. Llegamos a analizar cerca de 60 potenciales indicadores. Algunos los desechamos porque no aportaban mucho en el fondo al análisis o se replicaban con otros que ya habíamos seleccionado, pero el problema fundamental es el acceso a la información. Logramos quedarnos con 14 indicadores y logramos medir 59 países. Eso es lo que van a ver ustedes en el índice global.
Hubiéramos querido más indicadores, pero al aumentar indicadores reduces los casos a los que puedes comparar y pierdes la ventaja comparativa. Si tú quieres comparar más casos, pues tienes que reducir el número de indicadores y por lo tanto pues es menos robusto lo que estás observando. Fue un equilibrio complicado, queremos mejorarlo en el futuro, pero el problema sigue siendo que los países no reportan información. 59 países reportan los 14 indicadores que nosotros consideramos mínimos para poder acercarnos al fenómeno. Estamos hablando de número total de policías por cada 100,000 habitantes, personal de policía penitenciaria entre capacidades del penal, personal de policía penitenciaria entre número de reclusos, reclusos entre la capacidad declarada del penal, personas que son presentadas y tienen un contacto formal en tribunales versus las capacidades del sistema de justicia penal, número de jueces por cada 100,000 habitantes, porcentaje de personas detenidas que no tienen sentencia, personas encarceladas por homicidios entre homicidios intencionales, número total de encarcelados entre personas condenadas, número de personas ante tribunales por número de jueces y después derechos humanos. 4 indicadores: tortura, desaparición, ejecución extrajudicial y presos políticos. A eso es a lo que pudimos haber llegado. Por ejemplo, una variable que para nosotros era fundamental: número de ministerios públicos o equivalentes. ¿Cuántas oficinas hay donde inicia el proceso de la denuncia? No se puede comparar. No hay información ni siquiera en los 59 países que comparamos. Los 59 países que comparamos tienen la información para esos 14 indicadores para el año 2012 o al menos para 2011, 2010. Por la forma de la información a veces el reporte tiende a variar por país, pero pueden encontrar esa información y por lo tanto se pueden comparar. 134 países no reportan. Y nos enfrentamos a una situación que nosotros decidimos clasificarla como de impunidad estadística. La incorporamos al análisis de esa forma porque el hecho de que no reporten información implica un tipo de impunidad y representa 2 tipos de fenómenos. Hay países que no reportan información a Naciones Unidas porque no tienen la capacidad de hacerlo. No tienen la capacidad para generar información estadística, no tienen oficinas y no tienen capacidades humanas para hacerlo. Creemos que eso refleja en gran medida el caso de países como en África. Ahí es muy difícil tener esas capacidades. Es grave porque el hecho de que no tengas información estadística sobre problemas que impactan en grados de violencia y violaciones a derechos humanos te hace preguntar entonces cómo se diseñan las políticas públicas para atender el problema cuando no tienes evidencia. Pero hay otros países, casos como Brasil, como China, que no están en la muestra, que no reportan, no porque no tengan capacidad, es porque no tienen voluntad para hacerlo o no les interesa hacerlo porque implica ponerte en evidencia ante la comunidad internacional. Mucho más grave el caso de derechos humanos. Es raro que un país genere información sobre derechos humanos porque implica levantar la mano y decir esto es lo que estoy violando todos los días y es la forma como maltrato a mis ciudadanos. Por eso recurrimos al observatorio de Cigranelli Richards para este tipo de información. A partir de estos datos, nuestros resultados fueron los siguientes. Lo que ustedes ven, mientras más hacia verde implica menos niveles de impunidad, 0 es el nivel ideal. El país mejor evaluado es Croacia, con 27.5, le sigue Eslovenia, me parece que está República Checa, Malta, Bulgaria, y esa fue la primera sorpresa. En los países, utilizando estos indicadores y esa información, los países con menos niveles de impunidad eran países de Europa del Este, países que salen de una situación dramática, de construcción de capitalismo, construcción de instituciones democráticas, que pasan incluso, en el caso de Yugoslavia, por una guerra civil, pero que ante el incentivo de incorporarse a la Unión Europea y el monitoreo de la Unión Europea, la transmisión de buenas prácticas, estos países, por lo menos para el caso de indicadores que tienen que ver con seguridad y justicia, son los que tienen mejor desempeño. En el extremo están los 5 peores países en términos de desempeño. El peor es Filipinas, con 80 de calificación, México con 75.7, seguido por Colombia por una décima, Turquía y la Federación Rusa. Esos son los países que tienen el peor desempeño. En el centro van a ver ustedes una escala de gris donde, comentábamos hace un rato con Silvia, está la sorpresa de que Estados Unidos está en lugar 45. Y es un país que a pesar de todas sus capacidades identificamos también con niveles de impunidad considerables que se reflejan en mal desempeño en algunos indicadores muy particulares. ¿Cuáles son los hallazgos? Les comentábamos en general, esos son los peores países, Europa del Este. América Latina es un caso muy particular. Los casos que podemos analizar, hay que dejar fuera Venezuela, que no reporta, Brasil, que no reporta, Bolivia no reporta, Uruguay me parece que no reporta, muchos del Caribe,
pero el resto de los países coinciden en concentrar tal vez como región, de las regiones que podemos estudiar, una de las concentraciones más altas de impunidad. No es posible comparar 134 países. Y otra conclusión que nos pareció interesante, nosotros no incorporamos datos, por ejemplo, sobre corrupción o sobre desigualdad socioeconómica. Pero lo que sí hacemos es, una vez que tenemos los datos sobre que nos da el índice de impunidad, hacemos correlaciones con otro tipo de índices. Y encontramos algunas cosas que pueden ser muy obvias. Si lo comparamos con el índice de transparencia internacional, los países que suelen tener peor desempeño en términos de corrupción coinciden y hay una correlación directa con altos niveles de impunidad. Los países, algo muy sorprendente, hicimos una correlación con Producto Interno Bruto y no existe la correlación, lo cual es una enseñanza importante. La impunidad no está relacionada necesariamente con el tamaño de tu economía. Hay países que tienen una economía muy poderosa y que reflejan problemas de impunidad severos. Y hay países que tienen un tamaño de su economía modesta, Costa Rica, por ejemplo, uno de los mejor calificados de América Latina, entonces sus índices son menores a economías mucho más poderosas. Donde sí hay una correlación, y es una advertencia que hay que explorar y trabajar para el caso mexicano, es que hay una correlación directa entre desigualdad socioeconómica e impunidad. Los países donde hay altos niveles de impunidad es que también hay altos niveles de desigualdad socioeconómica. Lo corrimos también como una medida de control con desarrollo humano y resulta que los países que tienen altos niveles de desarrollo humano, de acuerdo al índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, tienen bajos niveles de impunidad. La desigualdad sí está correlacionada. Y nos lleva a reflexiones importantes. La primera es si la impunidad o la existencia de desigualdad socioeconómica y de brechas de desigualdad no genera un caldo de cultivo que potencia la impunidad. ¿Por qué? Porque quienes están en condiciones de desigualdad lo están también en el ejercicio de la voz y en el acceso a la justicia. Pero una vez que ya existe impunidad y esta impunidad se extiende dramáticamente con el caso mexicano, la pregunta es si no aquellos que ya son vulnerables previamente por su situación socioeconómica lo son todavía más por la situación de impunidad que tienen que enfrentar y en la negación del acceso a la justicia. Por ejemplo, habría que preguntarnos cómo esto se traduce en la composición de las personas que están en prisión. Y muchas de las personas que permanecen en prisión, muchas de ellas sin sentencia, lo son porque son pobres o porque enfrentaron condiciones de desigualdad que se tradujo en desigualdad en el acceso a la justicia. Esa es una de las reflexiones, solamente es una correlación, queremos explorarla, es un tema muy complejo, pero creo que para el caso mexicano requiere ser estudiado a profundidad, sobre todo para casos como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca. Conclusiones para México, penúltimo lugar, siempre que narro esto, narro la anécdota que cuando presentamos el índice Broso lo tomó en su programa y estaba muy enojado porque éramos penúltimo lugar. No podemos ser ni siquiera los campeones en impunidad, pero cada día que leo el periódico creo que estamos trabajando muy fuerte para ser el número 1 en impunidad. Por lo menos eso me deja el discurso oficial. Sí tenemos un problema muy fuerte de impunidad, justicia e inseguridad. De los 14 indicadores, México sale en desempeño negativo al menos en 12, y 2 que en términos estadísticos son buenos. Es muy relativo, les voy a poner un par de ejemplos a continuación, porque aunque estadísticamente estás por encima de la media, ya en términos cualitativos tiene problemas muy graves. México, sin embargo, y esto es algo que hay que discutir y fortalecer, es uno de los países que más información está generando. Creemos que eso está relacionado también con la crisis de seguridad y violencia que enfrentamos y que tienes información oficial, tienes información generada por organizaciones de la sociedad civil, información generada o analizada por instituciones públicas, muchas veces contradictorias, pero estamos generando información. Mucha de ella, ojo, hay problemas de calidad en esa información, habría que analizar qué tan cierta es en muchos casos, pero podemos discutir los problemas y acercarnos a analizarlos, a diferencia de otras sociedades. Esto es algo que no podemos permitir que se pierda y por lo tanto una de las batallas centrales contra la impunidad pasa por el acceso a la información y la transparencia. Algunos datos. Voy a empezar con el segundo, que creo que es una de las cosas que nos dejó marcados y lo vamos a replicar en el índice nacional. Nosotros analizamos cuántos jueces hay por cada 100,000 habitantes y nos encontramos que en los 59 países que analizamos el promedio es 17. ¿Ese es el número ideal? Francamente no lo sé. Lo único que sabemos es que en promedio los 59 países tienen 17 jueces para atender a cada 100,000 personas. En Croacia me parece que estaban alrededor de 40 y tantos. No sé si necesariamente eso es eficiente, tal vez tienen de más. Pero sabemos que hay un punto de comparación que dice es 17. En México tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa eso?
que cuando discutimos la importancia del nuevo modelo de justicia penal, implica que en 80% de los casos actualmente los jueces no están presentes en el desarrollo de las pruebas. ¿Es porque son corruptos? No lo sé, habría que discutirlo. El tema es que simplemente no tienen capacidad. No tienen capacidad para estar presentes a pesar de que tenemos 93% de delitos no denunciados. No tienen capacidad para atender el 7% de delitos que sí se denuncian porque no tenemos jueces. Y ese es un problema muy grave. Ese es un problema que incluso tendremos que discutir a fondo con el nuevo sistema penal. Se toma muy a la ligera el hecho de que el nuevo sistema nos ayudará a implementar y solucionar. Pues sí, pero ¿cuánto va a desasolvar el sistema llevándolo a mecanismos alternativos? ¿70%? Pues eso implica que tendrán que estar presentes en 30% de los casos y no le podrán mandar los casos a sus secretarios, porque el nuevo sistema obliga necesariamente a un rol mucho más profundo de los jueces. ¿Tenemos capacidad para este sistema con 4 jueces por cada 100,000 habitantes? Yo creo que no lo tenemos. Y esta es una enseñanza muy importante. La impunidad tiene que ver con este tipo de capacidades institucionales. Nos vamos con un indicador donde México sí está por encima de la media. Tenemos 355 policías en general, de cualquier nivel, por cada 100,000 habitantes, porque los datos del índice global son datos nacionales agregados. La media que encontramos de los 59 países es 332 policías. No estamos sumando personal de la Marina y del Ejército Mexicano que están haciendo funciones de policía en muchos estados. No hay datos sobre eso, o no, por lo menos para integrarlos de esta forma en ese año. Solo policías tenemos 355. Ese es uno de los indicadores donde México en principio está bien porque estás por encima positivamente de la media. Pero no estás bien. El tema es, no se necesitan más policías. Tenemos policías en números suficientes. La pregunta es, ¿para qué los queremos? ¿Para qué los queremos preparar? ¿Cómo están equipados? ¿Cómo están coordinados? El debate famoso sobre el mando único es un debate muy relevante. Yo no coincido necesariamente con ese modelo, pero es un debate relevante porque sí tenemos que discutir cómo se coordinan, cómo se alimentan, cuántas horas de trabajo tienen. Tenemos muchas policías mal preparadas, mal alimentadas, mal capacitadas y en turnos de 24 horas continuas. Eso no sirve. Tenemos policías que son ineficientes. Ese es otro indicador que nos parece muy importante. Otro indicador que se desprende del índice. Casi la mitad de nuestra población, incorporando capacidades estatales y federales, 47%, 46 punto y fracción, no tienen sentencia. Nuestros penales están abarrotados porque la gente está esperando una sentencia. Cuando le agregamos el componente de la desigualdad, implica que muchas de las personas que están ahí están porque no pudieron lubricar al sistema y tienen que estar esperando una sentencia porque esos cuellos de botella que se generan con jueces que no pueden atender casos, secretarios que deciden qué turnan, qué no turnan, cómo los mueven, generan círculos también de corrupción, pero agudizan la impunidad afectando a quienes ya son vulnerables por su situación socioeconómica. Violación a derechos humanos lo dejé al final. Hicimos un análisis y nos preguntábamos, si tomamos todos los indicadores y les damos un peso a las 3 dimensiones, seguridad, justicia, derechos humanos, ¿cuánto pesa para cada país? Y nos encontramos que, por ejemplo, hay una constante que los derechos humanos, estos 4 indicadores, pesan cerca de 17% a nivel comparado. El resto del problema en otros países se refleja más en seguridad o justicia, 17%. Para el caso mexicano, nos llevamos la sorpresa de que pesa 33%. Entonces, cuando lo presentábamos, todo el mundo decía, bueno, pues si tienes 3 grandes dimensiones, pues es 33, 33, 33. No, pues no estamos midiendo así. En México, la violación a los derechos humanos, y específicamente estamos hablando para este año de tortura y de desaparición, porque para el año de 2012 no se había reflejado todavía el tema de ejecución extrajudicial con los casos dramáticos como Tlatlaya, Tanhuato o Apatzingán. Creo que se van a reflejar y en el próximo índice México va para abajo todavía peor. Esas violaciones a derechos humanos nos hacen en el índice que México tenga un problema de 33%. Otra reflexión importante. En México, la violación a los derechos humanos sí es muy importante para entender la impunidad, algo que no es automático en todos los casos. Otra conclusión, fijémonos entonces en los derechos humanos, fijémonos en la desigualdad y fijémonos en el funcionamiento del sistema de justicia. Sin embargo, los datos, cuando ustedes ven el índice, pues tienen un dato a nivel nacional agregado. Se mezclan capacidades estatales, federales, y pues sí, tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Pero implica que todos los estados tienen eso? ¿O hay estados que tienen todavía menos que esos 4? Eso nos llevó a la necesidad de hacer una comparación a nivel subnacional.
Lo que hacemos ahora con este segundo índice es llevar el análisis a los estados. Mientras que la información que les pusimos al principio involucra capacidades federales y estatales, la segunda es simplemente información a nivel estatal, con un añadido. La información, en este caso logramos sumar 18 indicadores, pero no logramos incorporar 4. Y es uno de los problemas metodológicos que por suerte logramos resolver. No integramos derechos humanos. Es muy importante a nivel estatal. El problema es que nos encontramos que para poder comparar necesitamos fuentes oficiales homogéneas y esas las tienen que generar las comisiones estatales de los derechos humanos. Mientras que en el caso del Distrito Federal nos encontramos que para 2013, que es el año base, había alrededor de 250 violaciones a los derechos humanos reconocidas por la comisión con sus respectivas recomendaciones. Es un abismo de violaciones a derechos humanos. Para el mismo año nos encontramos que Guerrero tiene 0, que Tamaulipas tiene 0 y que Michoacán tiene 0. Entonces, mientras que la Ciudad de México es un infierno en términos de violación a los derechos humanos, todo mundo quiere ver garantizados sus derechos humanos o los tiene garantizados en Guerrero, lo cual por supuesto no es cierto. No están reportando las comisiones estatales de derechos humanos. Otra vez, o no tienen capacidad, o estamos hablando de problemas de cooptación política local, de secuestro de la comisión por parte de las autoridades, de cuchareo de la información. No pudimos incorporar ese dato porque lo que ocurría es que el Distrito Federal era el peor estado en términos de impunidad por un castigo estadístico arbitrario. Y resulta que Guerrero estaba premiado porque pues, no tiene violaciones a los derechos humanos. Estuvimos trabajando metodología, incluso con organizaciones de la sociedad civil, platicando cómo integrar información, cómo unificarla, pero afortunadamente el INEGI este año va a empezar a sacar sus censos estatales de violación a los derechos humanos. Creo que tendrán problemas los primeros años, pero empezarán a generar información consistente muy valiosa para señalar lo que está ocurriendo, pero también para poner a trabajar a las comisiones estatales. Por lo tanto, los datos que van a ver ustedes, intuitivamente súmenle un poquito peor, porque no están los componentes de derechos humanos. Y aún así salimos muy mal. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Son 18 indicadores. Aquí sí añadimos la dimensión, por ejemplo, ministerios públicos, policías, jueces, magistrados. Tenemos más información detallada porque el INEGI reporta año con año a través de los censos de gobierno y justicia la información en forma consistente. Es información que reportan los estados. Ojo con eso. ¿Está sesgado, manipulada? No lo podemos decir. Pero aún con esa información que pudiera estar afectada en algunos casos por criterios políticos, nos da una radiografía, salvo en un caso que voy a comentar a continuación. Son prácticamente los mismos indicadores, 4 más uno adicional. En este caso sí decidimos incorporar la cifra negra para todos los estados. ¿Por qué? Porque México es uno de los pocos países que mide sistemáticamente a través del ENVIPE, la encuesta de victimización, cuántos delitos no se denuncian, que en México equivale a 93%. Esto implica un dato gravísimo. Solo entran al sistema 7 de cada 100 delitos. De esos 7 que entran, solo el 4% terminan en una sentencia. Por lo tanto, de cada 100 delitos que se cometen en México, menos de una persona termina con una sentencia. Y presunto culpable nos deja la enseñanza de que en muchas ocasiones ni siquiera es quien cometió el ilícito. De ese tamaño es el problema de nuestra impunidad. ¿Qué lo explica? Creemos que es esa radiografía de la estructura de justicia y seguridad. ¿Por qué? Piensen ustedes en una cadena, que nosotros la visualizamos al operacionalizar el concepto de esta forma. La impunidad arranca al momento que una persona comete un ilícito y alguien lo sufre, y concluye con alguien pagando una pena en prisión o con la reparación del daño en caso de lo que amerita. En el camino se encuentran ustedes con un proceso que va la denuncia, la conformación de un expediente, las carpetas de investigación, las averiguaciones, el proceso, el juicio. Si nosotros somos capaces de fotografiar los principales componentes, podemos saber dónde están los espacios que generan esa impunidad. Eso es lo que hacemos con estos indicadores. Para el caso global, nuestra película es de 14 cuadros por minuto, porque son 14 indicadores. Para el caso estatal son 18, con la laguna de derechos humanos que creo que vamos a resolver con la información del INEGI. Pero los datos son prácticamente los mismos. Nos encontramos con un problema. En el caso del índice global, ustedes pueden ver, les comentaba que Croacia arranca con 27.5 y terminamos con Filipinas en 80. Eso nos dice que tenemos una banda de flotación que va del 27.5 al 80, que es 50 puntos. Ahí ocurre la impunidad global. Ahí está. Y los casos se van desagregando y puedes hacer un ranking
porque salvo México y Colombia, que tienen una décima, los casos se distinguen entre sí. Para el caso mexicano nos enfrentamos que el promedio de impunidad, mientras que a nivel internacional es 47, en México es de 67, sin considerar el factor derechos humanos, 67. Esto es, el promedio de impunidad está en el último tercio del índice. Si ustedes cuentan del peor caso, que está con una calificación de 76 para el caso mexicano, y empiezan a contar 10 puntos hacia abajo, se van a encontrar 25 estados agrupados a 10 puntos de distancia en la peor calificación. Si se van un poquito más hacia abajo, se encuentran 30 casos. Son 2 estados únicamente los que están por debajo de 50 puntos de impunidad. El análisis era muy complicado porque además, con toda franqueza, decir que nos preocupaba que nosotros dijéramos, este estado está en el lugar 15 y salieran a cacarearlo orgullosamente el estado, cuando su distancia con el lugar 30 es de 2 puntos, porque están agrupados. La impunidad es generalizada y semejante en México. Lo que decidimos hacer es generar clústeres de análisis. ¿Cómo? Decidimos crear 4 niveles. Impunidad muy alta, que son aquellos casos que pasan de 70 puntos de impunidad, sin contar derechos humanos. Impunidad alta, que son los que están gravitando 2.5 arriba, abajo, en torno al promedio. Es impunidad media en muchos sentidos, pero es que la media es tan alta que ya es alta. Después los que en sentido estricto son medios porque se ubican por ahí de 55 sin llegar a 60 puntos. Y después están los que tienen baja porque no llegan a los 50. Solo 2 casos. Un caso que decidimos denominar atípico es el caso de Michoacán. Michoacán coincide con el promedio nacional, esto es alto, pero por lo que estaba ocurriendo en 2013 y por lo que declaran tanto autoridades, organizaciones de la sociedad civil, de la forma en que estaba penetrado por el crimen organizado el gobierno del Estado y cómo se tradujo en manipulación de cifras, decidimos decir no estamos seguros que en este caso sí refleje información verídica. En otros casos no lo sabemos, pero aquí consideramos que es un caso atípico. Creemos que está mucho peor, pero que está gravitando entre la media por capacidades que pudieron haber sido adulteradas. El mapa de la impunidad que se traduce de esto es más o menos así. Mientras más naranja, más impune. Los verdecitos ahí, simplemente por términos de mapa metimos también los medios, pero los medios están bastante altos. Le pasaría la palabra a mi colega Gerardo para que él les desagregue la información. Muchas gracias. Bueno, mi jefe siempre me deja la parte más caliente, ¿verdad? Bueno. Yo normalmente hablo del caso internacional porque prefiero que me expulsen de algún, no me dejen entrar a otro país. Cuando hay broncas en los estados, ya hay varios estados que ya no lo dejan ir. Por eso él habla de los estados. Bueno, pues ahí les va la lista negra. Michoacán ya explicó, es un caso atípico. Los estados con muy alta impunidad son Quintana Roo, México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur. Con impunidad alta, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos. Grado de impunidad media, San Luis Potosí, Distrito Federal, Sonora, Chihuahua, Chiapas. Y solamente 2 estados con grado de impunidad baja, Campeche y Nayarit. Voy a ponerles algunos datos en contexto. Aquí están desagregadas las diferentes dimensiones en las que agrupamos las variables. ESS, la primera, significa estructura del sistema de seguridad, cómo están apertrechados las instituciones de seguridad en los estados. Vemos que Guanajuato es quien tiene más problemas para combatir la impunidad, con 63 puntos. La siguiente columna es estructura del sistema de justicia, ¿no? O sea, qué capacidades humanas y físicas tienen los poderes judiciales en los estados para atender la demanda de delitos que se cometen. Claramente vemos que el Estado de México no tiene capacidades en el sistema de justicia para atender el alto número de delitos que se cometen. Quien está un poco mejor es Campeche con 40 puntos. En el funcionamiento del sistema de seguridad, es decir, cómo están funcionando las estructuras de seguridad en los estados, Morelos claramente vemos que está rebasado para el año 2013 en materia de seguridad. Campeche tiene mejores capacidades de
está funcionando, mejor en esa materia. En materia de cómo están funcionando los sistemas de justicia en los estados, vemos que Durango está prácticamente rebasado su sistema de justicia para atender los grandes delitos, como el tema de robo u homicidio, ¿no? Nayarit en ese sentido salió bastante mejor, bien librado. La cifra negra, vemos que la dispersión es prácticamente mínima, es una tendencia a nivel nacional, no se cree, no hay confianza en las autoridades para denunciar. El estado que tiene mayor número de cifra negra, delitos no denunciados, es San Luis Potosí, y el que menos es Hidalgo, pero Hidalgo tiene 87 puntos. Aquí sí es porcentaje, es 87% de los delitos que se cometen en el país no son denunciados. No hay un promedio internacional, pero cuando se sacan cifras negras en los países, vemos que países en Europa pueden alcanzar niveles del 60%. Entonces, al final del día México tiene 20 puntos por arriba de lo que podrían ser los mejores países en el mundo. Aquí les presentamos, en cada uno de los capítulos ustedes van a encontrar lo que llamamos la escalera o la cadena de la impunidad, que parte de las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Después, cómo pasa a los presuntos delitos y delitos ya registrados por las procuradurías o fiscalías generales de justicia en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación. De ahí vemos el gran salto, el primer gran talud, que es las averiguaciones previas iniciadas, ya de manera formal por la autoridad. Vemos también una caída importante en los inculpados o imputados registrados en averiguaciones previas. Pero la gran caída, el gran porcentaje de caída es en las causas penales en primera instancia que se abren. Y si pasamos ya al último peldaño de la impunidad de las sentencias registradas en causas penales en primera instancia, vemos que el porcentaje es apenas de un 4% de las averiguaciones previas iniciadas, ¿no? Ahí estamos viendo la gran impunidad que se presenta a nivel nacional. Y esto lo van a poder ver por estado y se va a poder ver en dónde están los cuellos de botella que tiene el sistema de seguridad y el sistema de justicia. También en cada apartado, y también para el ámbito nacional agregado, van a poder ver en dónde está fallando el Estado. Y algo que es importante, por lo general, cuando se presentan estos índices, siempre el enemigo, siempre el gran enemigo o el gran villano es el gobernador del Estado. Aquí el tema de la impunidad es que no le compete solamente a un poder, sino también le compete al otro poder, que es el judicial. Y también hay responsabilidad en los poderes, en los congresos, al momento de asignar las partidas y que se le otorguen las facultades debidas a los poderes judiciales. Entonces, mientras el eje vertical, el eje de las Y, va a ser la cifra negra, y mientras más abiertas estén las paredes del prisma hacia los puntos, es que estamos viendo mayor niveles de impunidad que está generando esa dimensión. Entonces, la gran conclusión que ya les dijo también el doctor Leclerc, y quisiera señalarlo, es en el ámbito estructural, el sistema de justicia no está bien apertrechado, no tenemos suficientes capacidades para administrar la justicia. Y del lado funcional, el que no está funcionando bien es el ámbito de la seguridad. Policías no garantiza que esté funcionando mejor el sistema de seguridad. Me voy a ir ya más rápido para ir cerrando para los comentarios de Raúl y también de ustedes. La impunidad en México es muy alta y representa un fenómeno generalizado. Eso es el drama que tenemos. No hay, o sea, por mejor que esté Campeche y Nayarit, tampoco pueden echar las campanas al vuelo. Eso significa que la mayoría de los estados del país comparten grados de impunidad y problemas de seguridad y justicia semejantes. 25 estados de la República tienen impunidad alta o muy alta.
La falta de confianza en los ciudadanos para denunciar los delitos que sufren es terriblemente grande. Las dos grandes causas que nos marca el INEGI y la INVIPE, por lo cual los mexicanos no denunciamos, es obvia, pero hay que decirlo. Falta de confianza en que van a recibir verdaderamente justicia y pérdida de tiempo. El promedio de horas que pierde un ciudadano al denunciar un delito, o sea, que se toma el tiempo para ir a denunciarlo, es de 3 horas y media, el promedio. La impunidad es un cáncer latente en las instituciones mexicanas, tanto a nivel federal como estatal. Los altos niveles de impunidad no se traducen de la misma forma en violencia o inseguridad en todos los estados. Sin embargo, el desempeño ineficiente de sus instituciones puede detonar estos problemas en el mediano plazo. Aquí yo creo que es un tema que podemos debatir con Raúl, tema de delincuencia organizada. En 8 de los 7 estados en donde hubo operativos conjuntos en este periodo de tiempo, diciembre de 2006 a 2013, en 7 de esos 8 estados hay alta o muy alta impunidad. El único estado que se sustrae es Chihuahua, porque creemos, es una hipótesis, que sí invirtió en mayores capacidades, como el nuevo sistema de justicia penal, invirtieron más en sus peritos, en ministerios públicos federales y estatales. A lo mejor eso ayudó a despresurizar también al Estado. Pero Baja California, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas presentan muy altos niveles de impunidad. Otra hipótesis que se podría estudiar en un futuro es estados que vivieron esta guerra del presidente Calderón y que aumentaron sus niveles de violencia, las estructuras de seguridad y justicia prácticamente quedaron igual. Entonces, si aumentan los niveles de violencia, aumentan los niveles de delito, las violaciones sobre derechos humanos, los estados no tuvieron las capacidades para resistir esos niveles de inseguridad. Casos dramáticos. Agencias del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. Claramente vemos una insuficiencia de agencias del Ministerio Público que dificultan la denuncia y reproducen la ineficiencia. El promedio de las entidades es 3.2 agencias del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. Imagínense ustedes, a propósito que estamos aquí muy cerca, el Estadio Azteca, 100,000 personas, solamente va a haber 3 puntos de denuncia para los delitos que se cometen día a día, ¿no? No pensemos nada más en un día un partido de fútbol, piensen en la convivencia diaria, ¿no? Y bueno, Raúl vive enfrente del Estadio Azteca, entonces todos los escupitajos, ustedes se pueden imaginar todos los delitos que pueda haber con 100,000 personas viviendo juntas, ¿no? Pero vean el caso del Estado de México, donde vive mi anciana madre. Solamente un ministerio público por cada 100,000 habitantes, para una sociedad en extremo alienada en las zonas, por ejemplo, suburbanas. O Yucatán, 1.6, Baja California, Hidalgo, Tlaxcala. Magistrados y jueces por cada 100,000 habitantes. Ya les dijo Juan Antonio, la media que encontramos en 59 países fue de 17. En México, el promedio a nivel local es de 3.5. El 0.5 que falta son los jueces y magistrados federales. Pero hay estados como Puebla, que solamente tiene 1.5 jueces para administrar justicia de casos del fuero común. Decimos que en México la vida no vale nada porque no se castiga el homicidio. El promedio a nivel nacional es de 27% de los encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas. La media internacional le pega el 50%, el 40%, pero hay estados como Michoacán en donde es el 9%. Además, consideremos todos los casos de homicidios que deben estar en los expedientes de desaparición que no llegan al sistema de justicia. El porcentaje de encarcelado por robo entre el robo en averiguaciones previas. Prácticamente en México quien la hace no la paga. Solamente el 10%, pero a esto hay que sumarle que hay otro 90% de robos que no son denunciados.
Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes en los últimos 2 años fue víctima de robo? Levante la mano. Ok. Uno de un grupo de 20 personas. Eso si lo multiplicamos por 80 millones de mexicanos, ¿no? Estoy sacando a niños que también pueden ser sujetos de robo. La probabilidad de que tú denuncies si no fue un delito patrimonial de alto impacto para ti, para tu economía, es que el 90% de los mexicanos no están denunciando ese delito. Si después nos vamos con las personas encarceladas sin sentencia, en México el promedio es de 35.7%, ¿no? Vimos que hay a nivel nacional es del 47%, hay que sumarle las cárceles federales. Pero el tema, por ejemplo, de Topo Chico en Nuevo León, créanme que era un foco amarillo a nivel nacional. Durango, Distrito Federal, las cárceles, con los niveles de hacinamiento que tienen, la probabilidad de que suceda otro caso de violencia extrema, de asesinatos al interior de un penal, es mucho mayor. Les doy el dato a nivel internacional. La sobrepoblación a nivel global es del 17%. México duplica el nivel de sobrepoblación. Algo está mal. En el sexenio anterior también le apostamos a una privatización de las cárceles y esto podría llevarnos a algunas hipótesis. Esperamos que con el nuevo sistema de justicia penal se pueda despresurizar una parte de este problema en el sistema penitenciario. Ya son las últimas 2 láminas. Recomendaciones generales. No es suficiente con el mando único. Es necesario profesionalizar las instituciones de seguridad pública en el ámbito local. 2, debemos garantizar la autonomía y mejor capacidad de las instituciones de justicia. Los poderes judiciales en los estados han sido una caja negra histórica que no hemos volteado a ver como investigadores, como sociedad civil, los congresos, a ver qué está pasando ahí, si realmente tienen las capacidades, si están funcionando bien. Y por supuesto también las comisiones estatales de derechos humanos en los estados, que prácticamente son inexistentes en términos de su funcionamiento. 3, sí es urgente evaluar las capacidades y funcionamiento del sistema penitenciario. Los policías del sistema penitenciario están en el más bajo de los niveles de la pirámide de las estructuras de seguridad en los estados y a nivel federal. Son los peores policías en términos de capacitación, de jornadas laborales y también de remuneración y de servicios. 4, se debe mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre autoridades y órdenes de gobierno. En estados donde sí hemos visto coordinación entre autoridades, se puede ayudar a reducir los niveles de impunidad, como el caso de Chihuahua, en su momento Baja California. Hay que avanzar en el desarrollo de sistemas de evaluación más efectivos de los sistemas de justicia, seguridad y protección de derechos humanos. Y, por supuesto, sin gobierno abierto y acceso a la información, no podríamos nosotros, los investigadores, seguir dando pistas de por dónde combatir la impunidad. Pues muchas gracias, Silvia, por la invitación. Bueno, previo a dar el uso de la palabra a Raúl, yo quisiera decir varias cosas. La primera es que hemos tenido la gran oportunidad de ser testigos de un esfuerzo académico inédito. Aquí se hablaron de una situación muy crítica que prevalece en nuestro país, pero al mismo tiempo el hecho de que ustedes se hayan enfrascado en esta cruzada me parece a todas luces un ingrediente de optimismo y que estén dando a conocer este esfuerzo. Todos los indicadores que ustedes han desarrollado para la medición de un fenómeno complejo y además hacerlo a nivel internacional representa sin lugar a dudas una enorme contribución en lo que refiere al combate de la violencia en un mundo difícil, en donde pues lamentablemente es un fenómeno de índole global, la violencia,
está en la actualidad por todos lados. Les reconozco además el que hayan echado a andar un proyecto en donde ha participado la sociedad civil como una fuerza importante, al mismo tiempo que pues algunas instituciones que también nos deberían contar en la parte de del diálogo con nosotros, cuáles han sido los obstáculos más complicados que encontraron a la hora que ustedes resuelven echar a andar de verdad un proyecto de este calibre. Hicieron una serie de recomendaciones que desde mi punto de vista están básicamente anclados al ámbito de los hacedores, de toma de decisiones, pero yo creo que también valdría la pena recomendaciones muy concretas a nosotros los ciudadanos, porque somos parte también del problema y debemos contribuir a la solución. Así que yo los quiero verdaderamente felicitar. Y también veo que trabajan tan en absoluta sintonía que, bueno, pues Juan Antonio no me dio permiso ni de presentar la currícula de Gerardo, porque pues hablan en una secuencia perfecta. Así que yo nada más quisiera decirles que él es un destacado profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, pero que es egresado de Relaciones Internacionales del ITAM y que ha cursado estudios sobre seguridad nacional en la Universidad de Delaware, además de haber pasado por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia, y ha representado a nuestro país en reuniones técnicas de la OCDE en materia de protección de los derechos consumidores. Dejo mi comentario también diciendo que me pareció sobresaliente el énfasis que ustedes hacen en términos de la convergencia que encuentran entre los índices que da como resultado este informe sobre la impunidad y los temas de la desigualdad. Recordaba aquí con Gerardo que pues nada menos cuando uno ve el índice de desigualdad de la OCDE, pues México y Estados Unidos están en los primeros lugares, son de los países más desiguales, junto con Turquía, ¿no? Aparece Turquía en los más altos de impunidad también, ¿no? Y como los países mucho menos, con menor desigualdad, que coinciden ser también Croacia y Eslovenia están ahí. Entonces aquí hay afortunadas coincidencias en el sentido de que representa para ustedes sí hacer un ejercicio mucho más allá, pero el que existan estas convergencias nos dice, bueno, hay necesidad de profundizar porque hemos encontrado datos que son sumamente, digamos, importantes para esclarecer cómo gravita este asunto. Es decir, estaríamos planteando que en sociedades donde se ha construido un equilibrio basado fundamentalmente en sociedades de clase media, ¿verdad? Tenemos un componente diametralmente distinto y me permitiría también sugerir que lo que te comentaba ahorita el asunto de, bueno, nos decías cuántas horas nos lleva a cada uno de nosotros ir a levantar una denuncia, ¿no? Pero es importante saber cuál es el récord, es decir, de aquellos países que funcionan muy en positivo, cuáles son los mecanismos que han logrado implementar precisamente para transitar de manera más ágil a estos procedimientos. O sea, la simplificación me parece que también es una de las grandes claves, una simplificación que permita a los ciudadanos entender cuál es el procedimiento y darle seguimiento también a través de una plataforma, ¿no? Así como cuando se te pierde tu tarjeta de crédito y puedes, ¿no? Pero me parece que hay una serie de cuestiones ahí muy importantes que refieren a buenas prácticas que debiéramos observar y poner en el papel, ¿verdad? Para decir, bueno, mientras aquí nos falta todo esto, ejemplos interesantes, hay estos otros, ¿no? Armar un debate en donde pudiéramos conversar sobre este tipo de buenas prácticas. Entonces, last but not least, dejamos ahora a Raúl que cierre la mesa. Raúl, como ya les dije, es un investigador distinguido de esta institución. Tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, también por la UNAM. Sus líneas de investigación
se centran en problemas estratégicos, procesos de paz, seguridad hemisférica y seguridad nacional, así como en las relaciones cívico-militares y Fuerzas Armadas en México y los Estados Unidos y América Latina en su conjunto. Tiene múltiples publicaciones que versan sobre los temas de seguridad y geopolítica, con especial atención en las regiones de América del Norte y Centroamérica. Muchísimas gracias, Raúl, por tu contribución siempre. Gracias, Silvia. Sí, ¿escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en los comentarios a los índices globales de impunidad. Me permití revisar el 2015, que es el global, y el 2016, que es el aplicado a México, que precisamente el objeto es ir aterrizando el índice global a los temas mexicanos. Y voy a hacer varios comentarios. Voy a empezar por una anécdota micro. Para los que estamos aquí en la UNAM, les quiero decir que la situación en la UNAM es muy distinta del país. Yo el otro día estacioné mi auto por el Metro Copilco porque traía prisa para ir al centro a hacer una gestión y me lo abrieron, me robaron mi credencial, mi tarjeta de circulación. Fui al Ministerio Público del Metro UNAM y me atendieron como en Estados Unidos. En 10 minutos, el amabilísimo el Ministerio Público levantó el acta rapidísimo y me dice, aquí tratamos muy bien a los universitarios. Y hasta me puse a platicar con el Ministerio Público. Y entonces le dije, bueno, ¿y cuáles son los delitos más importantes en la UNAM? Bueno, primero no me quería aceptar la denuncia porque era fuera del campus, pero le dije, no, yo soy universitario, aquí está mi credencial. O sea, bueno, te la voy a levantar. Porque solo era denuncias dentro del campus, en el territorio de Ciudad Universitaria, o sea, un territorio autónomo dentro de un país. Y me dijo, era robo de bicicletas, robo de computadoras y denuncias de agresión de género, pero nunca graves. Dice, no tenemos en 2 años ni una denuncia de agresión de género grave. Y muchas de ellas, que son las que investigan más y con más profundidad, denuncias de alumnas sobre maestros, pero que muchas son pues por enojos de las alumnas, por calificaciones, porque dice, los maestros se cuidan muchísimo. Entonces dije, bueno, por lo menos estamos en una isla, en una república dentro de otra república que está peor. Ahora voy a pasar primero felicitándolos a ambos por el impulso para hacer esta comparación internacional y luego nacional. Felicitarlos por la infografía. La infografía es súper útil para la comparación, los mapas y las gráficas. Ayudan muchísimo a la comprensión del tema. Y voy a pasar primero a un comentario internacional, luego otro nacional y luego otro subnacional de los estados. El internacional es que hay un ejemplo claro que las reformas a los sistemas de justicia y de seguridad nacional en los países en muchas ocasiones se hacen cuando tocan fondo. Los Balcanes tocaron fondo. Los Balcanes tocaron fondo en los años 90 y fueron países ocupados. Y 3 países de ellos todavía siguen ocupados. Entonces, cuando nos dicen que Croacia tiene un elevado nivel de desarrollo de los sistemas de justicia y seguridad nacional, es cierto. Pero porque fueron países ocupados después de unas tremendas guerras civiles, fue el desmembramiento de la Yugoslavia, y el mundo obligó a transformar todo lo que estaba pasando allí, sobre todo las agresiones del ejército yugoslavo a las poblaciones civiles de todo el resto de las repúblicas yugoslavas, que fueron impresionantes. Entonces, tocar fondo es un grave problema para hacer el análisis comparativo con México, porque ¿cuándo vamos a tocar fondo para que nos ocupe el mundo y mejore esto? Ya hay indicios con el tema de la JIE, de la OEA, pero el gobierno no sale del argumento de que las cosas son casos aislados y no casos institucionales generalizados. El argumento del secretario de la Defensa es que es un caso aislado de tortura, cuando hay muchos testimonios de que son casos institucionalizados en prácticas históricas, no son de ayer, ni de hoy, ni de la guerra al narcotráfico, vienen de mucho más atrás. Entonces, ¿cuándo se toca fondo? Un país que no está comparado en el índice es Guatemala. Bueno, en Guatemala tocó fondo el tema de la impunidad ligada a 2 factores, violaciones a los derechos humanos y corrupción. Un presidente, el primer presidente de América Latina enjuiciado en funciones de presidente, al lado del país. En El Salvador hay 3 presidentes entrando a juicios por casos de corrupción. 3 expresidentes entrando a juicios por casos de corrupción. Ahorita. Y hay un 4º que ya no entró a juicio porque se murió, el presidente Flores. ¿Y cuándo se murió? Se murió un domingo, le dio un paro cardíaco. Cuando el viernes la Suprema Corte de Justicia de El Salvador le notificó
que iba a ser encarcelado por pruebas de corrupción del mal manejo administrativo de fondos especiales de la cooperación internacional. Se asustó tanto y le dio el patatús y se murió. Entonces ya no continuó el juicio porque ya no había quien enjuiciar. Pero la Suprema Corte decidió sacar la información al público en El Salvador. Y nosotros estamos viendo en el caso brasileño cómo se está desplomando un gobierno por el tema del mal manejo de recursos estatales que se pueden hacer asimilables a corrupción, en este caso corrupción política, que no fueron para el beneficio personal de la presidenta, pero que fueron para el beneficio de su partido, y de forma indirecta sí fueron para beneficio personal de ella, porque ganó las elecciones usando esos fondos en una campaña. Bueno, si esas variables que no están en el índice, porque Brasil tampoco está en el índice, se aplicaran para México, bueno, les ganaríamos, porque seguiría habiendo impunidad y allá ya se está empezando a atacar la impunidad. Entonces, el índice me lleva a mí a la siguiente pregunta. Hay que combinarlo con variables de ciencia política. Tiene la ventaja estadística, es un avance tremendo porque permite la comparación. Pero, ¿qué pasó en Europa Central y en los Balcanes que no pasó en América Latina? En los procesos de transición a la democracia. Primero, el punto de partida de las transiciones a la democracia fue diferente. En segundo lugar, las transiciones a la democracia en América Latina se centraron solo en la democracia electoral, en el sistema electoral de los países. No abordaron las transformaciones a profundidad en los sistemas de justicia y en los sistemas de seguridad nacional. En algunos países sí se tocaron los sistemas militares. Es el caso más notable es el caso argentino. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos y Canadá no aparecen mejor que los países de Europa del Este? Bueno, porque quizás en Estados Unidos y Canadá hay un sistema estadístico muy profundo donde cualquier robo es notificado a las autoridades porque se pueden hacer denuncias por internet sin necesidad de perder el tiempo yendo a un ministerio público. Entonces, alguien no ve la gravedad en un delito que le cometieron, pero lo necesita reportar. Entonces, a mí me robaron la cartera, yo no voy a ir a perder el tiempo yendo a la policía, ya sé que no va a aparecer. Pero la reporto y reporto el lugar, la hora, si tengo sospechosos, y qué pasó. Y yo ya no voy a ir a volver a pararme al Ministerio Público, porque no es grave, pero entonces el sistema estadístico del país lo registra y entonces la cifra negra es mucho menor. Entonces aquí hay países sobreregistrados porque tienen sistemas estadísticos de captura de información sobre impunidad, corrupción y delitos muy superiores a los mexicanos, donde aunque el sistema existe en algunos casos, la población no confía en el sistema y entonces no hay cómo. Y además no hay los mecanismos de denuncia. Ahora me voy a ir al tema, voy a ir a pasar al tema nacional y, por ejemplo, al estado de Quintana Roo. ¿Por qué Quintana Roo sale como uno de los peores estados? No es cierto que la realidad en Quintana Roo es que es uno de los estados más seguros del país. Es porque los consulados de los países europeos tienen oficinas en Quintana Roo y los europeos están acostumbrados, así como los americanos, a que cualquier delito lo denuncian. Por lo tanto, si le roban a un gringo su mochila, su backpack, en una playa, va y habla al consulado de Estados Unidos en el estado de Quintana Roo, en Cancún, y dice, me robaron mi backpack, pero no se preocupe. Yo estoy feliz aquí en mi hamaca, fumándome un toquecito de marihuana. Solo le reporto que me robaron. Entonces, en los consulados van a los ministerios públicos en paquete y hacen la denuncia. Y entonces el Ministerio Público del Estado de Quintana Roo no puede negar que hubo un delito. Entonces, en el estado de Quintana Roo seguramente se acerca la estadística a la realidad y por eso está en súper rojo. Pero es el estado primero más poblado por extranjeros del país y es uno de los estados más seguros del país y es donde hay menos desigualdad en el país. Entonces, el tema es cómo son los sistemas de registros y el mismo fenómeno se podría decir para el DF. Ahora, gracias a la infografía que ustedes nos presentan, se pueden hacer comparaciones. Voy a poner un ejemplo del tema corrupción. En el sistema de seguridad nacional, policíaco, de justicia, hay mucha corrupción en países latinoamericanos, pero en el caso mexicano ya todos conocemos eso. En los países de Europa del Este es prácticamente imposible hacer corrupción policíaca, por ejemplo. Voy a poner ejemplos. O sea,
Una colega polaca, politóloga, me señala, es que en Polonia es imposible intentar corromper a un policía. Y en México eso se hace en cada esquina. Pero en México es imposible corromper a un doctor en el sistema público de salud para que adelante la fecha de una operación de alguien. En Polonia eso es todos los días. Dice, mi hermano que vive en Londres y yo que vivo en México tuvimos que juntar $10,000 porque a mi papá le urgía una operación. Y estaba en una lista que tardaba 6 meses en el sistema público de salud y no hay hospitales privados. Prácticamente solo hay pequeños hospitales privados para los extranjeros que trabajan en las empresas transnacionales y los diplomáticos. Y el papá se iba a morir. Y ellos tuvieron que pedir créditos aquí y su hermano en otro país para que operaran al papá y le adelantaran. Entonces, corrupción sí hay, pero en otras áreas del Estado que no hicieron reforma con el modelo de transición. Entonces, en Polonia tú no puedes corromper a un policía porque te vas 5 años a la cárcel, pero sí puedes corromper un cirujano y aliado con los sistemas estadísticos del hospital, le dan un hueco y le dan un hueco en el quirófano, le dan un hueco al cirujano, le dan un hueco al anestesista, piden las medicinas y el cirujano se está volviendo millonario. Entonces, esas cosas suceden. Ahora, como aquí el concepto de impunidad está vinculado más al tema de corrupción, integridad de las personas, de derechos humanos, no se registra ese tipo de otra corrupción que hay en otros países, porque entonces el caso es el mismo caso para Cuba. Todo el mundo alaba el sistema de salud de Cuba. Tiene exceso de doctores, pero hay escasez de hospitales. Entonces, si tú te enfermas de una enfermedad grave, donde tienes que pasar al hospital, ya nadie te puede curar, porque ni hay medicinas ni hay instalaciones. Entonces, se presumen cosas. Ahora bien, en el índice de impunidad también hay, yo sospecho, digo, no tengo ninguna prueba, pero sospecho que hay países que deforman más esas estadísticas que México, porque ahí está Paraguay muy bien parado. Entonces digo, yo no sé cómo en un índice de esos Paraguay sale muy bien parado, mejor que México. Es un país corruptísimo. Es un país donde hay una tremenda violencia en las calles, robos. Entonces, sale pues súper bien en todo, parece el estado de Guerrero en las estadísticas estas. Entonces, es muy interesante ver cómo esos países salen notificados aquí, porque entonces tenemos que hacer un análisis del grado de certeza de las estadísticas que proporcionan los países sobre los temas de impunidad, seguridad, corrupción, etcétera, para hacer valoraciones con más calidad. Porque Juan Antonio decía perfectamente el tema de los policías. No tenemos problemas de número de policías. En México no hay problema ni de número de policías, ni hay problema de presupuesto para las policías. El problema es la calidad del personal. Entonces, el problema que tenemos en México es la calidad de los policías. No el número de policías ni los recursos para policías, porque hay unos policías que apenas saben leer, escribir y manejar, pero andan con patrullas que ya quisiéramos tenerlos nosotros para trasladarnos, y ellos las usan hasta para ir a ver a las novias los domingos. Entonces, en vez de usar el caballo, pues usan en la patrulla de la policía que le dieron nuevecita. Entonces, hay que ver los temas cualitativos en el índice, pero el índice de partida, la infografía que presentan es muy interesante. Ahora, yo me voy a ir a comentar ciertos aspectos precisos. Por ejemplo, la mapificación de América Latina en el índice. Aquí tenemos Paraguay. Panamá y Costa Rica sí son explicables. En Panamá y en Costa Rica sí hay un avance muy notorio, sobre todo en Costa Rica. Por ejemplo, Costa Rica fundó hace más de 30 años, todavía en la época de los 80, cuando eso era una cosa rara, la oficina de la Contraloría General del Estado, que era la vigilancia del manejo de los recursos públicos, y funciona con mucha rudeza. Entonces, en Costa Rica la corrupción y la impunidad sí se combate con veracidad y los sistemas de Ministerio Público tienen un muy elevado grado de profesionalización y en general la población confía mucho en el gobierno en Costa Rica. Panamá es un país urbano, un país con mucha inversión extranjera en los últimos 20 años, donde ha desarrollado muchísimo su sistema estatal de control de los recursos. Ahora bien, por ejemplo, en Chile también está en el mismo color que Argentina y Estados Unidos. De Chile a Argentina hay una diferencia tremenda en el control de corrupción y de impunidad. En Chile ha disminuido mucho la corrupción y la impunidad. En Argentina, la corrupción en la época de los Kirchner, que gobernaron muchísimos años, es impresionante. Entonces, ahí hay una deformación estadística muy grande. Y se ponen a México y Colombia como los peores países. Eso es entendible.
Ahora bien, por ejemplo, comparando Estados Unidos, no puede ser que Estados Unidos tenga un sistema, esté más en números rojos que algunos países que el régimen los pone como bien. Por ejemplo, no puede ser que Estados Unidos esté mejor que España, o mejor que Italia, o mejor que Turquía. Entonces, es porque las estadísticas, ese país, y lo sabemos aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, es el país de las estadísticas. En ese país, las estadísticas, hasta porque vuela un pájaro, lo cuentan. O sea, los radares cuentan los pájaros que vuelan. O sea, cuentan todo, lo ponen en informes. Entonces, es muy bueno. Entonces, sale la realidad. Yo creo, sale la realidad de Estados Unidos con otros países en que están deformando la información. Entonces, esas valoraciones habría que hacerlas ya para las cualificaciones. Ahora bien, pasamos a las estadísticas subnacionales. Definitivamente, Guerrero tiene los niveles de impunidad y corrupción similares a los de Alaska, a los de California, porque está en cero todo. En la información que proporcionan las comisiones estatales de derechos humanos. Bueno, aquí habría que hacer una acotación. En México, nadie en este momento no ha sido prioridad valorar y hacer un análisis de para qué sirven las comisiones estatales de derechos humanos. Pero en muchos estados de la República, yo diría de 32, 25, 26 no sirven para nada. Son parapetos del gobernador, no tienen funcionarios profesionales, son oficinas que le niegan el acceso a la gente que va a denunciar. Y entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero reporta 0 desaparición forzada, 0 ejecuciones extrajudiciales, 0 encarcelamiento político y 0 tortura. Pues es como California o no sé, Kentucky, Iowa. Y Michoacán solo pone 2 ejecuciones extrajudiciales y 0 todo lo demás. En cambio, el Distrito Federal, que es de las pocas entidades donde podríamos decir que sí la Comisión de Derechos Humanos ha hecho un rol digno, digámoslo así, dentro de sus posibilidades, hay 256 casos de tortura registrados. Primero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene las puertas abiertas a las denuncias. No es un parapeto del jefe del gobierno. Entonces, registra más el dato real que el resto de las comisiones estatales de los derechos humanos. Una comisión conocida por buen desempeño es la de Baja California. Entonces, en Baja California se registran también 70 acusaciones de casos de tortura. En Nuevo León, 102. Pero entonces en Veracruz casi sale como Guerrero, solo que con 19 casos de tortura. Yo creo que son las que se hacen en el Palacio de Gobierno de Jalapa, porque ese gobernador es famoso por todas estas cosas. Entonces, estas estadísticas son muy útiles para mostrar el nivel de falsedad de la información que proporciona cierto tipo de instituciones del Estado mexicano que no sirven para nada, como gran cantidad de las comisiones de derechos humanos. Desafortunadamente, y voy cerrando el comentario, Silvia, estas comisiones dependen de la probidad moral del presidente responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en turno. Por ejemplo, la Comisión Nacional casi desaparece en probidad moral cuando estaba el señor Plasencia. Y cuando el abogado general de la UNAM se traslada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha tenido un trabajo impresionante para primero tratar de reconstruir la credibilidad y la legitimidad del puesto. Y le ha costado un trabajal enorme, pero ahora viene el tema de la valoración de las propias comisiones. Constitucionalmente, esas comisiones solo hacen recomendaciones, y las recomendaciones es como le dices a tu hijo: anda en bicicleta, hijo, pórtate bien en la escuela, no hagas bullying. Y sale como el anuncio de televisión: no, pues su hijo es el que anda haciendo bullying, no vuelvas a hacer bullying porque te voy a castigar. Son recomendaciones. Y las recomendaciones, que para que sean recomendaciones, ya tienen un nivel de probidad elevado. O sea, los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos hicieron ya una investigación con documentación probada. Llegan a las instituciones y las niegan los abogados que defienden las instituciones. Y estoy hablando de la Sedena, y estoy hablando de la Marina y de la Policía Federal. Por lo tanto, el valor real para mejorar la impartición de justicia en México es muy bajo. Ahora bien, para concluir,
Es un muy buen documento. Por ejemplo, donde comparan todos los indicadores, el cuadro que está en la página 65, los indicadores de procuración e impartición de justicia, es impresionante, es un documento muy útil que tiene información para hacer comparaciones y para hacer valoraciones muy, muy importantes. Los analistas políticos tienen que tener cuidado en esas diferencias estatales, porque, por ejemplo, el estado de Yucatán también sale muy mal, pero el estado de Yucatán tiene niveles de homicidios de los más bajos del país, niveles de robos de los más bajos del país, sale mal. ¿Por qué? Porque ahí hay poca cifra negra en la estadística proporcionada. Es la estadística proporcionada, no la realidad. El estado de Guanajuato sale muy mal. El estado de Guanajuato tiene un nivel de seguridad pública muy elevado, un nivel de tasa de homicidios muy baja, un nivel de robos muy baja, entre otras cosas porque los inversionistas extranjeros que están ahí, la Mazda y todas las fábricas que hay ahí, hay pabellones de empresas maquiladoras coreanas, japonesas. En la ciudad de León hay 20 hoteles donde se habla japonés. Le han exigido al gobierno del estado eficiencia policíaca. Y le han exigido a la delegación de la Policía Federal en el estado un control total de las carreteras. Entonces, Guanajuato sale mal, pero es uno de los mejores estados del país. Querétaro sale mal, pero es uno de los mejores estados del país en índices de seguridad. Entonces, estos datos nos sirven para ver la calidad de la información que proporcionan. Entonces, esto ya lo habíamos visto para un análisis en donde yo estuve presente del estado de Guanajuato. Simplemente el estado de Guanajuato se ve obligado a dar estadísticas más realistas. Claro, se comparan con las del Estado de México y el Estado de México parece un oasis y Guanajuato parece Iztapalapa o las estadísticas del DF. Si separamos al DF, le quitamos Iztapalapa y Tláhuac, había que ir a lo más subnacional, a los municipios, ¿no? Si le quitamos Iztapalapa y Tláhuac, pues tenemos un nivel parecido al de Madrid, solo que Iztapalapa y Tláhuac nublan después la estadística, ¿no? Pero bueno, felicidades, el índice sirve para muchísimo. Hay que dar el paso cualitativo para los análisis, pero el paso cuantitativo está muy, muy, muy bien desarrollado y la parte latinoamericana tiene muchísimo por potenciar en investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Raúl. Cierra espléndidamente esta mesa, así que felicidades a los tres caballeros. En este caso, por lo visto, no hubo un componente mínimo de género que participara en el andamiaje del proyecto, no importa, pero que la próxima vez, bueno, pues sí, ¿no? Creo que tienen varias estudiantes, chicas que pudieran colaborar. Bueno, pasamos ahora la palabra a ustedes para que puedan tener un diálogo aquí con nuestros colegas que gentilmente vinieron a presentar este índice. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Cuando estaban ustedes señalando a través de gráficas todas estas cifras y datos duros, me llegó a la cabeza una duda, y sobre todo una inquietud, y es la utilización de estos datos en tiempos políticos. Es oro molido para partidos, esta situación. Y tomando en consideración además que este tipo de informes los desarrolla la UDLAP, pues le da un elemento de credibilidad explícito. Ustedes, entiendo que estos informes son del 2015 al 2016, donde han estado involucrados. Sin embargo, ustedes tendrán, a través de datos duros, previos, marcos históricos, la posibilidad de hacer un comparativo en cuanto a estos índices de impunidad previos durante el sexenio anterior y compararlo con el actual, sobre todo porque el gobierno actual, a través del secretario de Gobernación, dice el nivel de impunidad en el país es menor que con Calderón. Y los panistas dicen exactamente lo contrario. Los niveles de impunidad ahora son peores, son mayores que cuando nosotros gobernábamos. Más o menos ustedes tendrán datos duros para decirnos por dónde va o si estamos igual. Que digo, a nivel personal yo creo que estamos igual, pero bueno, sería muy interesante para mí conocer su opinión al respecto.
¿Quieren que tomemos todas las preguntas para que puedan responder? Camelia. Bueno, muchas gracias por el informe. Realmente creo que es muy útil. A mí me fascinó escuchar estos datos. En un estudio que yo hice con migrantes calificados y altamente calificados en el 2011 y después son entrevistas a profundidad, la impunidad sería como uno de los problemas más graves de este país. No serían los económicos, sino que más de las cosas que más molesta a la gente que se va del país es la corrupción, la impunidad, la inseguridad, que un poco van de la mano, ¿no? Incluso las puse yo en la misma categoría porque son estudios cualitativos. Entonces, bueno, me parece muy relevante el estudio. Creo que igual faltaría un libro que respalde y explique todo y desarrollar quizás, no sé, se me ocurre un índice de veracidad, como ver qué tan verdadero por cada estado sería en el caso de México. Es un invento. Pero bueno, no sé si ustedes han tratado de conseguir datos de toda la red de organizaciones no gubernamentales que hay para contrarrestar, para comparar lo que dice lo oficial y con lo que dice la parte de las asociaciones civiles, y quizás por ahí poder empezar alguna investigación que siga siendo cuantitativa y después, claro, la parte cualitativa sería otra parte. Entonces, bueno, da para investigar toda la vida, pero esta es mi pregunta, comentario. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, me sumo obviamente a los comentarios que justamente indican lo beneficioso del trabajo como tal. Pero me queda la duda de la información cualitativa, de la necesidad de identificar y trabajar con expertos, entrevistas, como ya se comentó, a profundidad, que de alguna manera u otra creo que pudiesen complementar gran parte de la información o pudiesen darle una vertiente que creería que pudiese ser un tanto más objetiva en algunos casos. Esto creo que debería de hacerse con muchísimo cuidado. El tema primero de identificar a los expertos y de hacer entrevistas apoyándose quizá en un cuestionario, pero entrevistas a profundidad, que no solamente sea una entrevista y ya lo conocí, ya se fue, sino que pudiera tener cierta regularidad el hecho de trabajar con estos expertos y de hacerles un seguimiento cualitativo. Me parece que inclusive el trabajo cuantitativamente es beneficioso, sería conveniente la complementación con esta información de tipo cualitativo. Gracias. Yo quiero felicitarlos por la creación de un índice. Siempre en términos metodológicos es muy complejo, teóricamente hay un gran esfuerzo detrás. Entiendo muchos de los cuestionamientos que están haciendo, y sobre todo porque cuando un grupo de investigación se plantea crear un índice sobre un tema tan complicado y delicado en los términos sociales, siempre se da uno la tarea de eliminar qué variables son fundamentales, evitar un problema de heterogeneidad dentro de variables. Y me parece que fue muy acertado la primera presentación en el sentido de decir, estamos creando un índice con los datos disponibles. Uno, cuando siempre construye un índice, se enfrenta a la compleja realidad de que los datos que uno quisiera no son necesariamente los que hay disponibles en el mundo. Y esa es la primera restricción, ¿no? Los datos disponibles. Y lo segundo, la posibilidad de poder comparar los datos disponibles. Entonces tienen una doble tarea muy, muy fuerte, que es cómo comparar en el mundo, cómo hacer un análisis comparado con datos que no son necesariamente construidos por organismos internacionales, ¿no? De todas las variables que necesitan. Y el otro fundamental es y cómo comparamos el país, ¿no? Ahí tienen, digamos, un gran
gran trabajo y los felicito en la medida de que pudieron construir con 14 variables, que no es sencillo, construir teóricamente un índice que les permita trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo los aplaudo muchísimo. Me parece que es importante siempre poner decirlo o establecerlo primero es, estos son los datos que encontramos disponibles, no son los mejores con los que se pueden medir, tienen problemas tanto de legitimidad como de calidad, pero son los únicos que hay y son con los que se pueden trabajar. Y este índice, lo que entiendo o lo que en términos de proyectos académicos es cómo este índice les permite establecer referencias hacia si los datos que hay disponibles en el mundo son de calidad y si no, qué tipo de construcción habría que pensar, ¿no? Que ese sería, me imagino, el segundo paso, desde su gran proyecto de investigación, qué tipo de índices o variables pueden construir más cercanas a la realidad. Y ese tipo de variables se pueden construir claramente con entrevistas a profundidad, ¿no? Pero eso es, digamos, un proyecto de muy largo plazo con un montón de estudiantes de doctorado que les interesa el tema. ¿Por qué? Porque ustedes avanzaron muchísimo en decir, aquí hay un índice de impunidad que no es suficiente, que hay muchos, los comentarios del profesor Benítez fueron en este sentido, no lo que dicen ahí es realmente cierto, ¿no? O no es realmente claro cómo llegaron a esos resultados. Y decir, bueno, esta es nuestra primera posición y vamos a construir otras variables que permitan medir más cerca la realidad social, ¿no? Yo los felicito, muchas gracias. Adelante, gracias por las preguntas. Les agradezco muchísimo la generosidad de sus comentarios. Es muy gratificante poder tener un diálogo de esta naturaleza. Y siempre, en todo este proceso es muy interesante porque hemos podido discutir con instituciones públicas como la Secretaría de Defensa Nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Senado, organizaciones de defensores de derechos humanos de diversas características, fundamentalmente nacionales. Las capacidades de las organizaciones a nivel estatal son muy desiguales. Desgraciadamente, en México, el problema subnacional en términos de capacidad de la sociedad civil es muy desigual, con colegas nacionales a nivel internacional. Y siempre que termino discutiendo me quedo, se lo he dicho a Gerardo en varias ocasiones, me siento un poco como dentro del cuento del Hacedor de Borges, ¿no? Con este personaje que está obsesionado por la construcción del mapa y que no puede quedar satisfecho porque al final de cuentas lo que quiere no es el mapa, sino la representación a escala real del mundo mismo. Lo cual al final de cuentas no sirve de nada, porque un mapa que es el mundo mismo te sirve para cualquier cosa menos para moverte en el mundo. Tiene que ser una representación. Creo que nosotros lo único que estamos haciendo es una representación de un fenómeno terriblemente arbitraria. Podemos arrojar luz sobre un fenómeno y al momento en que planteamos la metodología, pues es arbitrario. Dime qué indicadores seleccionaste y dime cuáles serán tus resultados. En algunos casos tuvo que ver con el acceso a la información, es indudable. En otros casos tiene que ver con la definición metodológica, ¿no? Dime cómo defines y te diré qué vas a medir y qué vas a dejar fuera. Y eso tiene riesgos importantes. Hay algunos de los problemas que están relacionados con eso. Sí tenemos la línea de tiempo, está en el documento. Creo que corrimos con mucha suerte. En la página 53, pero creo que por azares del destino, Gerardo dirá que tiene que ver más con la Virgen de Guadalupe que con cualquier sistema de medición estadística. Para el año 2013, curiosamente está la información disponible para estos 18 indicadores. Hicimos una línea de tiempo no con el objeto de comparar años hacia atrás. Lo que decidimos incorporarla fue para ver qué tanta consistencia había en los datos disponibles reportados. Y hay consistencia. Solo para eso sirve, pero la información está disponible. La puedes checar en el documento. Lo que vamos a hacer en 2017, como hicimos público el documento y presenta la información nueva al INEGI, el próximo año estamos seguros que vamos a tener 2 años adicionales y vamos a poder ver ahora sí, por lo menos una línea del tiempo pequeñita de 3 años y poder verificar dónde están los saltos abruptos
En una de esas ayuda a descubrir dónde se está subreportando, dónde tienes ese tipo de problemas. Pero curiosamente, hacia los años posteriores no hubiéramos podido hacer el índice. Nos dimos cuenta solo por ese ejercicio de control, decir, oye, es consistente, no para todos esos indicadores se está reportando la información en los estados. Fue un golpe de suerte. De golpe sacamos con esta información 2013 y resulta que sí había. Sin embargo, en la página 53-54 puedes encontrar los datos de en qué casos sí y por qué sí demuestra consistencia, por lo menos en ese sentido. Es una decisión realmente complicada. ¿Tomamos en serio los datos o no los tomamos en serio? Y ese fue tal vez el tema más fuerte. Porque estamos seguros de que hay un alto grado de mentira en lo que están reportando los estados, al igual que los países. Son dos caminos. Uno, ceteris paribus, esos son los datos, y nos dedicamos a medir y ver, dejar que los datos hablen, porque el otro riesgo es empezar a cucharearlos. Pues no, eso no coincide, pues a ver, le meto de aquí una sociedad, de una organización, pero no es igual para todos los casos, medio le ajusto para que coincida con mi intuición. Desgraciadamente creo que la intuición de Raúl es correcta. Hay muchos casos que no coinciden necesariamente con la realidad en todo sentido. Nosotros apostamos por dejar hablar a los datos. Creemos que se está abriendo un debate paralelo y creo que tiene que ver con el tema de la impunidad estadística. Por un lado, la impunidad estadística tiene que ver con los que no reportan o los que no tienen capacidad, pero otra es los que tienen que ver con los que están mintiendo. Es muy difícil demostrarlo. Hay ejercicios muy interesantes en México. José Merino, de Data4, él está analizando, por ejemplo, cómo los estados alteran la información, no solo día con día, sino que voltean a ver, ya cuchareé la información a pasado y no me quedó muy bien, entonces la vuelvo a cucharear. Entonces no cuadra, entras un día y la información te cambió año con año. Pero es un proyecto con su propia lógica. Creo que parte de lo que estamos haciendo es simplemente una radiografía con muchos problemas y uno de los temas es generar una discusión muy fuerte. ¿Cómo se puede solucionar? Creo que una cosa es a nivel global y otra a nivel nacional. A nivel nacional creo que la presión es por más información pública, por fortalecer instituciones como el INEGI, y creo que debemos pensar a futuro en un sistema de auditoría ciudadana o especializada sobre los datos. Creo que no hay otro camino. A veces me preocupa decir estas cosas porque inmediatamente creemos un instituto constitucionalmente autónomo para que no sé si se requiere a tal grado, pero un poco como sucede con Coneval, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tendríamos que estar fiscalizando esos datos por lo que implique. Creo que por ahí tendría que ir. A nivel global es mucho más complicado, por las características mismas de la gobernanza global, mientras que, por ejemplo, la información económica es mucho más certera, porque si tú falsificas información sobre déficit, el tema es que te sancionan calificadoras y te sanciona el Fondo Monetario. No sucede lo mismo con información sobre derechos humanos, sobre seguridad. La Oficina para Drogas y Delito de Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo extraordinario. Freedom House está haciendo un esfuerzo extraordinario, pero no hay ninguna forma de garantizar que los estados al final del día van a reportar. Una alternativa muy interesante hubiera sido los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Creo que va a fracasar. ¿Por qué? Porque se meten los indicadores de Estado de Derecho como parte de una medición de desarrollo. No tengo problema con eso, el objetivo 16. Pero si ustedes tienen el objetivo 16, mire desde actas de nacimiento, terrorismo, crimen organizado, Estado de Derecho, participación de los países en forma igualitaria en la toma de decisiones del Banco Mundial. Entonces, no, pues miramos lo que se nos dé la gana. Y si además es un menú abierto donde cada estado va a reportar lo que quiere, pues entonces yo no voy a reportar derechos humanos, voy a reportar educación, salud, porque pues, aunque me puede ir mal, es diferente reportar violaciones a los derechos humanos. Creo que se perdió una oportunidad de decir, ¿por qué no generamos un piso común de indicadores globales sobre Estado de Derecho? Y sobre eso podemos medir una serie de problemas. Creo que necesitaríamos discutir esos problemas en forma diferente. A nivel global es bien complicado, a nivel nacional creo que hay condiciones, se podría generar algo. Soy optimista en ese sentido, veo que se está avanzando mucho en la academia, en las organizaciones sociales. Este debate simplemente sobre la cifra de cuántos muertos hay en México, cuántos desaparecidos, nos está obligando a poner datos sobre la mesa. Y en el camino se pone en evidencia que se está cuchareando la información. Creo que eso es un poco lo que podemos aportar sobre información cualitativa, sin duda. En esta primera etapa creo que lo nuestro es simplemente pusimos una serie de datos, estamos tratando de que sean los datos lo que hablen. Vamos a tener un filtro longitudinal a futuro
donde podremos medir esta serie de inconsistencias, pero tiene sus límites y tiene problemas. Hay casos donde hay que meterse a fondo. En algunos casos nosotros queremos entrarle, nos interesa mucho el tema de la conexión con desigualdad, tiene que ser estudios de caso. Nos interesa mucho el tema de los ministerios públicos. El debate sobre el ministerio público es muy importante porque no está en el debate del sistema penal. Es la institución ausente en ese debate. Y ahí empieza. Y tiene que ver con una institución donde se genera doble victimización. Las personas sufren como víctimas de un delito, pero sufren como víctimas de los funcionarios del Ministerio Público. Y si eres mujer, peor. Y si vas a denunciar un delito de carácter sexual, 20 veces peor. Si eres indígena, peor. Entonces hay que poner atención en eso, en un momento en donde estamos discutiendo un sistema penal, que ese va a ser el primer filtro. Tenemos que discutir el Ministerio Público a la luz de la transición de PGR hacia Fiscalía, y por un factor que a mí se me hace central. Si leemos lo que dice el párrafo 3º del artículo 1 de la Constitución, dice que la primera responsabilidad de toda autoridad, independientemente de cuál sea, es garantizar, proteger los derechos humanos en el ejercicio de tu función y en el ámbito de tu competencia, bajo el principio pro persona. No todos los delitos que entran necesariamente al Ministerio Público tienen que ver con violaciones a derechos humanos, pero la forma como te trata el Ministerio Público y se materializa tu denuncia a un problema de seguridad y se convierte en la puerta de acceso a la justicia, tiene que ver con el disfrute de derechos humanos. Y esas instituciones no están capacitadas para operar y garantizar ese proceso de acuerdo a lo que dice el párrafo 3º. No están protegiendo tus derechos humanos, el disfrute de tus derechos humanos, y esa institución la tenemos que discutir muy a fondo en este momento. Y este es el momento de transición de nuestro sistema de justicia y está fuera de esta institución. Estamos discutiendo los jueces y la oralidad. ¿Y el Ministerio Público? ¿Dónde está? Capacidades, lo que mencionabas. ¿Cuánto tiempo es el ideal para atenderte? ¿Quién debe fiscalizar? ¿Cómo se deben evaluar la corrupción? Ese son el tipo de temas, yo creo que nos rebasa. Creo que nosotros abrimos un debate, pusimos una agenda con problemas, pero creo que corresponde hacer mucha investigación interdisciplinaria, colaborativa, sin duda cualitativa a través de muchos métodos. Creo que rebasa las posibilidades de una institución y nosotros tenemos que asumir que solo pudimos arrojar luz sobre un problema desde cierto ángulo y con una serie de problemas metodológicos y que tendremos que asumir la responsabilidad de corregir hasta donde sea posible. Pero creo que también logramos abrir un diálogo con muchos colegas, con instituciones, con académicos como ustedes, donde tenemos una intuición común de que coincide más o menos ese diagnóstico y nos permite entrar al problema, tanto para verificar con estudios de caso como para recomendar posibles soluciones de política pública. Perdón. Gracias. Yo voy a tratar de responder algunas que no abundó mi colega. El tema de los obstáculos, Silvia, que nos comentas. Creo que el primer obstáculo que tuvimos fue imaginar el índice de impunidad. Cuando el doctor Derbez y Andrea Ambroggi nos dicen, saquen un índice de impunidad, porque es el principal problema de México, nos fuimos a lo que se había hecho antes y obviamente el primer obstáculo fue la información. Hubo dos colegas, uno en Holanda y otro en España, y obviamente Guillermo Cepeda Leucona, que trataron de hacer un índice cuantitativo de impunidad. No pudieron. Hicieron aproximaciones y nos dieron luz de hacia dónde teníamos que aproximarnos. Está en el estado del arte del índice. El tema de género, por supuesto, nuestras dos investigadoras cuantitativas son mujeres, así es que ellas fueron parte fundamental. No nos pudieron acompañar ellas por cuestión de trabajo. No, y tienen una empresa, son empresarias, son consultoras, Azucena Chaides y Gabriela Cordurier. Entonces ellas se tienen que ganar el pan todos los días, pero ellas fueron quienes hicieron el modelo cuantitativo. Yo creo que, Raúl, una consideración que me llevo tuya, no se avanzó las reformas a los sistemas de seguridad y justicia. Creo que ahí hay un estudio cualitativo espectacular que, mejor con bases como las de Saki, de Atanasios Cristóbalas, pudiéramos ver en qué países que avanzó reformas en materia de seguridad nacional y de defensa o seguridad pública, hay o no menores niveles de impunidad. Rápido para ir terminando, sobre el tema del libro, sí, vamos a hacer un libro, el doctor Leclerc ya lo propuso institucionalmente para avanzar en temas. Nosotros cada año estamos haciendo un coloquio sobre impunidad. Vamos a invitar a la comunidad académica nacional e internacional a que presenten
mesas de análisis de temas aledaños que nos interesa explorar: corrupción, desigualdad, seguridad, delincuencia organizada, entre otros. Un índice de veracidad. Nosotros ya acuñamos el mote de impunidad estadística y nos ha ido bastante bien en términos comunicacionales, pero sería un sinónimo, ¿no? Empezar a ver, además, donde no hay datos, quiénes están mintiendo para también castigarlos, ¿no? Yo creo que también hay Pepe Merino y otros colegas que están tratando de encontrar esos datos, que es muy valiente decirle a un Estado: estás mintiendo, ¿no? Y finalmente, el tema de la red de organizaciones de la sociedad civil. La buena noticia es que sí tenemos una Comisión de Derechos Humanos del DF que nos está ayudando a acercarnos con algunas organizaciones internacionales, pero la mejor noticia es que ya hay un censo sobre derechos humanos que se publicó a finales del año pasado apenas, que nosotros ya no pudimos incorporarlo para el Índice de México, y que va a ser fundamental para empezar también a escarbar las capacidades y funcionamiento de las comisiones estatales de derechos humanos. Ya lo vamos a poder incorporar, esos datos del INEGI, para el próximo índice. Pues muchas gracias, Silvia. Voy a hacer un par de comentarios rápidos. Sobre el tema cualitativo, justamente con lo del libro. El libro que propusimos 2 tomos, que ya no los aceptaron en la universidad. Uno va a ser muy ortodoxo de acuerdo a nuestra metodología, ensayos relacionados con la estructura del sistema de justicia, seguridad, derechos humanos, pero el segundo tomo sí lo estamos diseñando, por ejemplo, para incorporar el problema de impunidad y violencia de género, impunidad de periodistas, justicia cotidiana, impunidad, medio ambiente, impunidad, elecciones. Solo con derecho familiar también, ¿no? Con todo, porque este es un problema multidimensional. Nosotros no podemos ver eso, pero sí creemos que podemos abrir diálogos para recibir retroalimentación de qué ocurre en otros ámbitos. También les quería comentar que los reportes están en la página de la universidad disponibles en PDF. En el caso del índice global está en español e inglés. A finales de este mes estará en inglés también el nacional. Y la base de datos, la global ya está abierta. Me parece que la nacional la subimos por cuestiones de los equipos técnicos que ahí nos rebasó. La base de datos estará abierta también para, si se quiere consultar, se quieren replicar los resultados o se quieren hacer nuevos estudios a partir de la información. La base de datos es abierta y de acceso al público. Y te trajimos ejemplares de obsequio también para regalarlos. Yo nada más quisiera, antes de que se me vayan, comentarles una anécdota que me parece interesante compartir con ustedes. Hace un par de años, me buscaron de parte del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, en concreto el magistrado Muñoz Cano, y pidió que lo recibiéramos aquí con un grupo de investigadores que fueran gente que hubiesen trabajado sobre todo el tema de la sociedad y la cultura de los Estados Unidos, que tenían un interés especial en tener una interlocución. Bueno, vinieron, lo recibimos y tuvimos por lo menos, yo creo que 3 encuentros. La pregunta, o sea, el que ellos plantearon desde el primer momento fue una pregunta que nos sacudió a los que estuvimos presentes en este ejercicio. Llegaron a contarnos que, bueno, pues estaban por implementar el tema de los juicios orales en el ámbito de lo familiar, que ya habían ido a Estados Unidos, que los habían, pues yo diría, entrenado, y que además habían tomado muchas clases para conocer cómo funcionaba la sociedad de los Estados Unidos. Una sociedad a la que ellos de entrada le reconocían enormes atributos, ¿m? Y que el problema que ellos enfrentaban ahora ya, ¿verdad?, en los hechos, pero además permanentemente, bueno, pero sobre todo por el tema de que venían los juicios orales, era el siguiente, y que ese era el que querían que nosotros le ayudáramos a resolver. Y la gran pregunta del magistrado y de los que vinieron con él: díganos ustedes, ¿por qué? Y eso es muy importante. Los mexicanos sistemáticamente mienten. Nosotros, y decían, como ministerios públicos algunos y otros como jueces, sabemos a la segunda o tercera respuesta, ¿sí?, que están mintiendo.
Mienten los que vienen a presentar denuncias, mienten los inculpados, mienten los policías. Tenemos un problema serio. Díganos ustedes, ¿cómo resolverlo? ¿Por qué sucede esto en México? ¿No? Pues imagínense cómo nos sacudimos. Porque entonces implica que te tienes que voltear a ver a ti mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el ejercicio fue muy intenso, muy interesante. Se habló incluso de que obviamente esta es una cuestión que tiene que ver con la impronta cultural, que tanto los mexicanos a lo largo de una historia de vejaciones, como un mecanismo de defensa frente al temor y la desconfianza que representan todos contra todos, ¿no? Pero de verdad se los dejo ahí porque fueron ellos los que venían al Centro de Investigaciones sobre América del Norte a decir, bueno, ya aprendimos y admiramos a la sociedad de los Estados Unidos. Nosotros también les dije, a ver, momentito. Hay que tomar esta admiración y virtuosidad, hay que revisarla con lupa. Creo que se llevaron también de parte de nosotros básicamente una nueva lectura de la sociedad estadounidense, ¿no? Si creemos que porque, bueno, pues la Biblia y por eso el presidente, ¿no? Eso tiene que, juega un papel importante, sin lugar a duda, porque hay consecuencias, ¿sí? Pero la pregunta que nos planteó, se las dejo a ustedes, se las traslado, porque me parece que estábamos hablando nada más de las autoridades cuando ellos estaban viviendo la historia también al revés, ¿no? Los ciudadanos. Y bueno, quisiera yo decir también que los vuelvo a felicitar. Ustedes llevan a cabo un trabajo que desde mi punto de vista también representa una denuncia informada, ¿sí? Una denuncia informada con datos que nos gusten o no nos gusten, son los que habitan el mundo real, porque ese es el mundo de esos datos, ¿sí? Mientras no tengamos otros, es una mera especulación. Entonces tenemos que, gracias a que existen, ¿sí? Nos damos cuenta de que hay necesidad de profundizar, porque mientras no existe, pues eso, digamos, no forma parte del debate público. Por lo tanto, creo que esto representa a todas luces un valor agregado de este trabajo, el que hayan encontrado que esto es así, ¿no? Porque el futuro se construye, pues, esto es una carrera de fondo, no estamos en México frente a carreras de velocidad. Si alguien piensa que el país va a cambiar porque cambiamos a determinadas figuras, pues estamos totalmente equivocados. Yo creo que ahí tenemos un enorme papel las universidades, trabajar con los jóvenes y trabajar también con los docentes de todos los niveles, porque el cómo comunicamos a públicos más amplios lo que aquí se genera, ¿no? Yo creo que es también la gran responsabilidad que nos compete a todos. Así que pues yo les felicito, les agradezco también a ustedes. Hemos tenido una interesantísima oportunidad de escucharlos, de conocerlos y de aprender enormidades. Así que Raúl también, muchas gracias. Y pues nos vemos próximamente para continuar esta conversación. Gracias.